Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. La traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: mucho tiempo atrás el profeta Isaías había escrito acerca de Juan. Alguien grita en el desierto: prepárenle en el camino a nuestro Dios. Ábrenle paso, que no se encuentre estorbos. Rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Enderecen los caminos torcidos. Todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Estoy utilizando la referencia bíblica del Evangelio según San Lucas, capítulo número 3 y versos 4 al 6. Leía en estos días pasados el comentario de una persona que vive en España y que estuvo presente durante estas lluvias torrenciales que ocurrió no hace mucho tiempo atrás. Luego de todas estas lluvias haber pasado, esta persona cuenta que decide salir al campo a caminar. La tarde ya era agradable, ya las lluvias habían pasado, el sol calentaba de manera cálida y comenzó a caminar. Había llovido tanto que era imposible poder distinguir dónde uno caminaba. Había que tener cuidado donde uno ponía el pie, porque podía caer en un lugar donde hubiera tanto barro, tanto fango, que pudiera quedar estancado. Así que era difícil, mientras se iba caminando a pie y mientras se iba observando con cuidado dónde pisar, era bien difícil distinguir una vereda, era bien difícil distinguir el camino como tal. Finalmente, dice esta persona, que llegó un camino más ancho, un camino mucho más transitado, el camino mucho más regular donde acostumbraban a pasar las personas después de todas estas lluvias torrenciales. El camino se encontraba liso, aplastado, compactado, pero eso no había sido producto de las máquinas, había sido producto de los pies, tanto de las personas o posiblemente de animales que caminaban por allí, porque los caminos naturales no están hechos con máquinas. No están hechos con aplanadoras, no están hechos con equipo pesado. Están hechos con el caminar constante y frecuente de las personas que transitan por él. Y terminaba diciendo una expresión que me impactó: cada camino tiene su historia. Y es precisamente lo que considero en la mañana de hoy. La historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo. Ese que la Biblia dice que cuando Elizabeth, su madre, y María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, se encontraron y se saludaron, dice la Biblia que el niño que estaba en el vientre de Elizabeth, en este momento Juan el Bautista, saltó. Y Elizabeth le dice a María: yo no soy digna de que la madre de mi Señor venga a visitarme. Y en aquel momento ella fue llena del Espíritu Santo. Y siempre he dicho que de la misma manera en que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, esa bendición fue transmitida al niño que estaba en el vientre, porque era un niño que estaba ahí producto de una promesa del Señor. De la misma manera en que Jesús había sido depositado de manera milagrosa en el vientre de María, de esa misma manera Dios de manera milagrosa había permitido que Elizabeth quedara embarazada. Al estar entrada en años, siendo estéril, Dios le concede un hijo. Y Dios cambia todo el panorama de lo que era la costumbre, porque cuando Dios va a glorificar su nombre en la vida tuya y en la vida mía, Dios utilizará los mecanismos que Él tenga que utilizar. Dios moverá lo que Él tenga que mover, pero el nombre del Señor, el propósito de Dios será cumplido en la vida tuya y en la vida mía. Se existía para aquel tiempo el asunto de que regularmente cuando un hijo nacía se le seguía llamando, por generaciones, por decirlo así, se le seguía llamando utilizando el nombre del padre. Pero
que era Zacarías el nombre de su padre. Pero Dios había dicho, no, yo voy a dar esa bendición, pero este es el nombre que le van a poner. Zacarías se puso medio terco, por decirlo así, y el Señor lo dejó sin habla, hasta que finalmente el niño nació. Cuando el niño nace, preguntan ¿y cómo se va a llamar? Pero como Zacarías estaba sin habla, tuvieron que buscarle dónde escribir. Y lo primero que Zacarías escribió fue: Juan es su nombre, tal y como Dios le había hablado. Y en ese mismo momento, Zacarías recobró nuevamente el habla. Dios siempre cumplirá su propósito en la vida tuya y en la vida mía. Cada camino tiene su historia. Tú tienes tu historia, yo tengo mi historia. Y nosotros estamos llamados a permitirle a Dios que cumpla su propósito en nuestra vida. Él lo va a hacer en la medida en que nosotros le permitamos a Dios cumplir su propósito. Y los propósitos de Dios son grandes para tu vida y para la mía. Pero nosotros debemos anhelar que ese propósito se cumpla, se haga realidad. Por eso es que cuando miramos la historia de Juan el Bautista, nos damos cuenta de que Juan el Bautista era un hombre grande en reconocimiento cuando comienza su ministerio. La Biblia dice que él predicaba el evangelio del bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Y la gente iba donde Juan para ser bautizado, para que ellos pudieran recibir de parte del Señor a través del bautismo de Juan el perdón de sus pecados. Pero Juan estaba bien claro, porque cuando Juan comienza su ministerio, Juan comienza citando las palabras del profeta Isaías, que había dicho: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y es ahí donde yo quiero enfocarme los minutos que me quedan. Preparar el camino del Señor. En la antigüedad, los reyes tenían mensajeros que iban delante de ellos para llevar un mensaje. Pero no solamente iban a llevar un mensaje, había una responsabilidad que tenía el mensajero. El mensajero iba adelante, inspeccionaba las condiciones del camino, se aseguraba de que todas las veredas que pudieran haber cerca estuvieran seguras. Se aseguraba de que los caminos estuvieran en condiciones. Así que cuando Juan el Bautista aparece en el panorama, Juan el Bautista es precisamente el mensajero que Dios está utilizando para pregonar que el rey venía atrás de él, que aquel Mesías que había sido prometido venía atrás de él. Y fíjate que aunque Juan llegó primero que Jesús al escenario ministerial, pero Juan no era más grande que Jesús en lo que a eso correspondía. Por eso es que Juan entendía y bien claro lo decía a aquellos que se acercaron a él cuando Jesús aparece en el panorama y le decían: hay un problema porque hay uno que llegó los otros días y está ganando más adeptos, más seguidores que tú, sin ni siquiera pensar ni saber aquellos que iban donde Juan a dar la queja de que muchos de esos discípulos que estaban siguiendo a Jesús cuando Jesús aparece en el panorama habían sido enviados por el mismo Juan para que se fueran con Jesús, porque Juan entendía que ese era el enviado, el unigénito del Padre. Y Juan entendía, por eso lo decía: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan había reconocido cuál era su posición. Él no era el rey, él no era el enviado, él era el mensajero que iba delante para decirle a la gente que había uno más grande que él. Juan le decía a la gente: yo les bautizo a ustedes en agua, pero el que viene tras de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de amarrar el calzado de sus pies, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan era el mensajero de manera tipológica, haciendo exactamente lo mismo que hacían los mensajeros de los reyes en la antigüedad. Él iba
delante. Él estaba inspeccionando las condiciones del camino. Él estaba verificando que las veredas estuvieran seguras, que los caminos estuvieran en condiciones, y se preparaba para el momento grande que le correspondería más adelante de tener el privilegio y el honor de él bautizar al unigénito del Padre. Por eso él decía, antes, y quizás no lo decía de manera textual, pero él estaba diciendo en pocas palabras lo que el profeta Isaías habló, de que había alguien que prepararía el camino, que abriría las sendas, que nivelaría los barrancos, que haría que se allanaran las colinas y las lomas, que se enderezaran los caminos y los ásperos se nivelaran. En pocas palabras, Juan estaba diciendo de ese que hablaba el profeta Isaías. Ese soy yo. Yo estoy aquí para abrir el camino, para preparar el camino. Y en este momento, en el tiempo presente de hoy, donde cada camino tiene su historia, tú y yo somos ese camino. Tú y yo somos el camino que mucha gente transitará, por decirlo así, un día, para llegar un momento dado a los pies del Maestro. Porque tú y yo somos los llamados de la misma manera en que Juan preparó el camino para Cristo, para su ministerio. Tú y yo somos los llamados ahora para abrir el camino a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de la manera en que nos conducimos. Somos los llamados para presentarle a otros quién es Jesucristo. Que podamos presentarle a otros en nuestra vida cuántas cosas grandes ha hecho el Señor por nosotros. Quizás la vida nos ha dado duro. Quizás nos ha pasado como una aplanadora por encima y la gente nos ha tratado mal. Hemos sido tratados de manera injusta. Quizás nos han pisoteado. Quizás nos han maltratado. Quizás nos han calumniado. Pero yo quiero decirte algo. Mi amigo Alexis Santiago, que hoy está en la presencia del Señor, acostumbraba a decir que lo que no te mata te hace más fuerte. El carácter de muchos de nosotros ha sido precisamente formado por esas adversidades en nuestra vida, por la injusticia, por el maltrato, por la desilusión, por la decepción. Pero eso ha hecho que podamos crecer en el Señor. Eso ha hecho que se cumpla en la vida nuestra lo que la Biblia dice: la prueba produce paciencia, y hemos aprendido a permanecer en el Señor aún en medio de las circunstancias. Nos hemos sentido como esos caminos llenos de barro, donde le hemos fallado al Señor, donde hemos pecado contra el Señor y hemos sentido que no podemos más, que no podemos levantarnos. Hemos pensado en muchas ocasiones que nadie puede restaurarnos. Sin embargo, ahí llega la mano poderosa del Señor para levantarnos, para restaurarnos, para consolarnos y para demostrarnos que Dios siempre está en control de todas las cosas. Tú y yo estamos llamados a preparar el camino del Señor. Estamos llamados a decirle a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Debemos tener la disposición que tuvo Juan el Bautista. Reconocer que nosotros simplemente somos los mensajeros, pero debemos estar dispuestos, disponibles, accesibles a que Dios nos use. Debemos estar dispuestos a ser servidores del Señor, a dejar que Dios nos ponga y nos use en lo que Dios quiere para la gloria de su nombre. Debemos entender que Dios siempre está trabajando en la vida tuya y en la vida mía, porque Él será quien cumplirá su propósito en nosotros, porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Debemos permitirle al Señor que continúe trabajando en nuestra vida para que nosotros podamos alcanzar la vida de otros. ¿Cómo es que nosotros ahora promocionamos, por decirlo así, el mensaje del Evangelio de Jesucristo? Juan decía, anunciando lo que el profeta Isaías había hablado de él.
Sin embargo, ahora nosotros no hablamos de Juan el Bautista. Hablamos de uno más grande que él. Hablamos de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú y yo debemos recordar que ese camino ahora es transitable, que ese camino ahora es accesible, que ese camino ahora es perfecto. Cristo, Él es el camino. Y cómo ese camino se volvió transitable, cómo ese camino se volvió accesible, porque Él vino a salvar y a buscar todo lo que se había perdido. Cómo ese camino se volvió perfecto, porque un día Él estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Permitió que lo pisotearan, permitió que lo calumniaran, permitió que lo señalaran, permitió que lo abandonaran. Vivió todos estos sufrimientos, y mientras nuestro Señor vivía y experimentaba todos estos sufrimientos, ¿sabe qué iba sucediendo? El camino al Padre, Él lo iba compactando. Él iba quitando los escollos, Él iba quitando los tropiezos, lo que la ley decía que era imposible alcanzar, porque la ley señalaba, pero no daba una solución para enmendar el error de aquel que había fallado. Cristo llega para quitar los escollos, para aplanar el camino, para abrir la vereda a través de su sufrimiento, a través de su muerte, a través de su sangre. Y a través de ese sufrimiento llegó a convertirse en el camino de la vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos corresponde a ti y a mí hacer para presentar el camino a otros? Solamente debemos hacer lo siguiente. Él nos dejó su ejemplo. Él nos enseñó cómo vivir. Nos enseñó cómo caminar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tú y yo estamos llamados a seguir sus pisadas y seguir preparando el camino para que otros puedan llegar delante de su presencia. Lindo día. Bendiciones en el Señor.